Hola, me llamo Nadine Flavny y quiero compartir un poco de mi historia. De hecho, comenzó incluso antes de que yo naciera. Mi origen está profundamente arraigado en el Islam, tanto por parte de mi madre como de mi padre. Tuvieron un matrimonio concertado, como era común en sus culturas. Mi padre es palestino y mi madre jordana. Se casaron en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, después de que mi madre dejara Jordania para comenzar una nueva vida. Para ella, todo era muy nuevo. Era su primera relación, su primer amor. Nunca había tenido una cita antes de conocer a mi padre. Su familia creía que era un hombre bueno y digno, pero, por desgracia, la realidad era muy distinta. Cuando mi madre llegó a Estados Unidos, se encontró completamente sola con un hombre que distaba mucho de ser quien había prometido ser. Todo se convirtió rápidamente en una pesadilla. Mi padre era abusivo, controlador y a menudo la dejaba sin comer. Mientras aún estaba embarazada de mí, mi madre enfrentó rechazo, violencia y miedo a diario. Era como si yo hubiera absorbido todo esto mientras aún estaba en su vientre. Cuando nací, no pudo soportarlo más y buscó justicia. Solicitó el divorcio y denunció el abuso que sufrió. Llamaba a la policía cada vez que la agredían, pero cuando llegaban los agentes, mi padre siempre lograba convencerlos de que no pasaba nada. Aún así, mi madre persistió. Tras mucho esfuerzo, consiguió el divorcio y el permiso legal para llevarme a Jordania durante 3 meses. Sin embargo, al llegar, decidió no regresar. Sabía que era ilegal en Estados Unidos, y pronto se emitieron órdenes de arresto contra ella. Sin embargo, en Jordania, la situación se veía de otra manera. Ella era ciudadana jordana, yo era su hija, y según la legislación local, tenía derecho a quedárseme. A partir de entonces, comenzó una verdadera batalla legal entre dos países. El FBI intervino, y mi caso pasó a formar parte de una lista de cerca de 2.000 secuestros internacionales de menores, que ocurrían cada año. Aunque era mi madre, la justicia estadounidense consideró que me había secuestrado. Mientras tanto, mi padre prosperaba económicamente con su propio negocio, y empezó a viajar con frecuencia a Jordania para visitarme. Pero solo podía verme en un lugar vigilado llamado Markaj, donde un oficial siempre supervisaba nuestras reuniones. Estas visitas duraron unos 5 años. En 2005, ocurrió algo que lo cambió todo. Mi padre pidió permiso para llevarme al zoológico. Era la primera vez que me permitían visitarlo fuera del entorno vigilado. Pero en lugar de ir al zoológico, me llevó de vuelta a Estados Unidos. El FBI estaba detrás de todo, organizando cada paso. Me proporcionaron mi pasaporte y ayudaron a mi padre a poner en marcha un plan. Le dejaron claro que si lo arrestaban en Jordania, no harían nada. Tenían un solo objetivo: sacarme de allí y subirme a un avión. En cuanto el avión despegó, algo cambió. Legalmente, ya estaba en suelo estadounidense. Ese era el plan. Solo tenía que estar en el aire y todo sería diferente. Ese día, mientras mi madre creía que estaba en el zoológico, en realidad me iba de Jordania. Aún recuerdo ese momento con claridad, aunque solo tenía 5 años. La imagen del aeropuerto sigue vívida en mi mente. Recuerdo sentir una molestia en el pecho, como si algo no fuera bien, aunque no sabía exactamente qué era. Durante el vuelo, hubo un momento tenso. Al parecer, alguien sospechó que me podrían haber secuestrado, pero ya era demasiado tarde. El avión estaba en el aire, lo que, legalmente, significaba que estaba bajo protección estadounidense. Al aterrizar en Estados Unidos, nos recibió un equipo de policías. Me llevaron a una habitación aparte, me examinaron y me hicieron preguntas para asegurarme de que estaba bien. Así comenzó una nueva etapa en mi vida, ahora en el estado de Ohio. Para entonces, mi vida ya había abarcado 3 países. Nací en Pensilvania, crecí en Jordania, y de repente me encontraba en Ohio. Fue entonces cuando mi historia realmente tomó forma. Crecí con mi padre, a solas con él, y no fue fácil. Era un hombre musulmán soltero que criaba a una hija en Estados Unidos, un país con valores, cultura y estilo de vida completamente diferentes al que él había conocido. Criarse en una cultura musulmana ya está lleno de reglas, límites y tradiciones. Ahora, imagina esto en un entorno donde todos a tu alrededor viven lo contrario. Las chicas en la escuela no tenían que cubrirse, tenían libertad para hablar con los chicos, iban a fiestas, jugaban al fútbol. Vi todo esto desde lejos, sintiendo que mi vida era completamente diferente. Mi relación con mi padre también estuvo llena de tensión. Al recordarlo ahora, creo que albergaba un profundo dolor por lo que mi madre había hecho, por alejarme, por mantenerlo alejado de mí durante años, y quizás cada vez que me miraba, lo recordaba. Aunque no dijera nada, yo podía sentirlo. Creo que me veía como un recordatorio constante de su pérdida y humillación. Con el tiempo, las consecuencias de esta historia se hicieron permanentes. Hoy,
El nombre de mi padre está registrado en la frontera jordana. Ya no se le permite entrar al país. Incluso cuando sus padres murieron, no se le permitió regresar para enterrarlos. Y a mi madre tampoco se le permite venir a Estados Unidos. Es como si una línea invisible se hubiera trazado entre ellos para siempre, y yo estoy justo en medio de ella. En aquel entonces, era solo una niña que intentaba comprender el mundo. No tenía ni idea de la carga emocional que mi padre soportaba. Hoy, intento no guardarle rencor. Sé que, muchas veces, solo reprodujo lo que sabía, lo que aprendió en un entorno donde el amor escaseaba. Y aunque se desquitó conmigo, hoy puedo ver el dolor tras su rigidez. Nuestra vida en Ohio tampoco era fácil. Estábamos lejos de ser financieramente estables. Dependíamos de cupones de alimentos para comer. La casa en la que vivíamos era sencilla, infestada de ratas y cucarachas. Y en la escuela, las cosas también eran difíciles. Fui a una escuela pequeña con unos 900 estudiantes. La mayoría eran blancos, de ojos azules y cabello rubio. Yo era una completa excepción. Ella tenía cabello oscuro, vello facial visible y una uniceja distintiva. Era imposible pasar desapercibida. El acoso era constante. Se burlaban de mí por mi apariencia, porque me veía diferente, porque era rara. No solo en la escuela me sentía fuera de lugar. Estaba en todas partes. En casa, en la calle, sola. Crecí buscando un sentido de vida, un lugar seguro, un sentido de pertenencia, algo que siempre me pareció inalcanzable. Me sentía completamente frustrada. En la escuela era imposible no notar las diferencias. Todos los demás niños parecían vivir en otro mundo. Casas bonitas, familias completas, cocinas con islas de granito, refrigeradores modernos con agua filtrada en la puerta. ¿Y yo? No tenía nada de eso. Fue doloroso dejar la escuela y volver a una casa vacía, oscura y sucia, sin amor, sin estructura, sin nada. El dolor se agudizó cuando tenía unos 6 o 7 años. Fue por esa época que empecé a extrañar muchísimo a mi madre. Pero, al mismo tiempo, apenas la recordaba y no entendía bien qué había pasado entre nosotros. No había contacto. Mi padre no lo permitía. Siempre temía que alguien de mi familia, que tenía buenos contactos en Jordania, intentara encontrarme o llevarme de vuelta. Recuerdo vívidamente dormir con un martillo escondido debajo de la cama. Era mi forma de protegerme. Mi padre siempre me asustaba, diciéndome que alguien podría venir a secuestrarme. Era solo una niña pequeña, en un país extraño, sin madre, sin apoyo, paranoica, rodeada de miedo y silencio. No había paz, solo un estado de alerta constante. Los recuerdos me llegan a raudales, como aquella vez que llevaba una blusa con un pequeño escote en B, y mi padre me escupió. A medida que mi cuerpo empezó a cambiar, reaccionó con odio, como si el simple hecho de que estuviera creciendo fuera una afrenta a lo que él quería controlar. Me maldijo como si hubiera hecho algo terrible solo por convertirme en adolescente, solo por parecer occidental. Solo quería que me adaptara a la cultura musulmana. Pero dentro de mí crecía una rebelión que no podía explicar. Desde muy joven, rechacé el Islam. No entendía todos los detalles de la religión, pero algo dentro de mí me gritaba en contra. Pensé, ¿cómo puede alguien orar 5 veces al día y aún así tratar a un niño de esta manera? Toda mi familia, abuelos, tíos, tías, todos rezaban, todos realizaban rituales religiosos, y sin embargo, nadie parecía feliz. Solo había sufrimiento, abuso, hipocresía. Cada vez que mi padre hablaba por teléfono con alguien de nuestra tierra, solo oía noticias duras, tristes y agobiantes. Incluso sin comprender a fondo la fe que profesaba, lo que veía en sus frutos era amargo, vacío y doloroso. Y fue entonces cuando empezó a crecer en mí un resentimiento, no solo hacia la religión, sino hacia Dios mismo, o mejor dicho, hacia el Dios que yo conocía como Alá. Intenté rezar. Intenté hacer las 5 oraciones diarias. Me arrodillé, puse la frente en el suelo, pero todo parecía mecánico, sin vida, sin consuelo. No encontraba paz en ello, solo un ritual frío que me hacía sentir aún más sola. La frustración que había cargado desde pequeña parecía crecer con cada intento fallido de encontrar algún tipo de consuelo espiritual. Y todo esto empeoró porque, en público, mi padre se presentaba como el padre ideal. Para la comunidad musulmana local, era respetado y elogiado. Y en casa, me golpeaban, me humillaban y me trataban como si no fuera nada. Nunca entendí cómo lograba mantener esta farsa. Una vez, tuve piojos, algo común en los niños, y se convirtió en una pesadilla. Fue en 5º grado, durante un arrebato escolar. Llamaron a casa para advertirme, y lo sabía. Sabía que, cuando se enterara, me iban a dar una paliza.
Y eso fue exactamente lo que pasó. Cuando llegué a casa, explotó. Me llamó sucio. Dijo que la escuela ahora creía que era un padre negligente. Y lo peor de todo, nuestra casa era sucio. Estaba lleno de cucarachas, ratas, suciedad por todas partes. No dejaba de gritar. Creen que soy un corrupto, como si hubiera manchado su nombre. Luego se fue, condujo hasta una gasolinera, me arrastró al baño de casa y me obligó a arrodillarme en el borde de la bañera. Abrió un bote de gasolina y me lo echó en el pelo. No era agua ni champú, era gasolina pura. El olor era insoportable. Me ardía el cuero cabelludo. Era como si quisiera borrar todo rastro de mi identidad. Cuando volví a la escuela después de ese día, fue una pesadilla. Los niños hacían muecas a mi alrededor, tapándose la nariz por el olor a gasolina que aún me impregnaba. Tenía pequeñas quemaduras en la cabeza, y aunque no lo entendía bien, sabía que no era normal. Pero lo peor de todo es que, incluso contando todo esto ahora, todavía siento que no puedo expresar con palabras lo que fue vivir esa infancia. Fue tan doloroso, tan solitario. En 6º grado, mi cuerpo empezó a cambiar de forma más notoria. Y con estos cambios llegó la vergüenza. No podía hablar con mi papá al respecto. No podía pedirle un sostén, ni decirle que me había venido la regla. Me sentía bloqueada, aterrorizada. ¿Cómo iba a pedirle artículos de higiene femenina a un padre musulmán estricto que apenas me miraba a los ojos? Así que me escondí. Usaba camisetas sin mangas debajo de la ropa para intentar aplanar mi cuerpo, como si esconderme fuera la única salida. Al crecer en ese ambiente, creía que ser mujer estaba mal, que tu cuerpo era sucio, que cambiarte era vergonzoso. Pero al mismo tiempo, empecé a notar que los chicos del colegio notaban estos cambios. Venían a mi casa, a mi casillero, me escribían por Facebook. Por primera vez, sentí que alguien quería hablar conmigo sin que tuviera que esforzarme para ser aceptada. Y eso me impactó. Pensé, quizás así se gana el amor. Quizás si me desean, por fin sentiré que pertenezco a algún lugar. Así que empecé 7º grado con esta idea en la cabeza, pero también con un peso en el pecho que ya no podía soportar. Estaba completamente deprimida. Fue por esa época cuando empecé a hacerme daño. Primero, en los lugares más fáciles de esconder, las piernas, hasta que mi orientador escolar se dio cuenta. Luego empecé a cortarme el estómago, luego la espalda. Cuanto más escondido, mejor. Solo quería aliviar el dolor que me consumía por dentro. Me dolía tanto vivir que lastimarme el cuerpo era una forma de sentir que aún tenía algo de control. Y junto con este dolor vinieron los pensamientos más oscuros. Empecé a pensar en la muerte con frecuencia. La sensación de no poder soportarlo más era constante. Fue en ese momento que algo aún más aterrador comenzó a suceder. Comencé a ver demonios. Ahora, como cristiana reencarnada, entiendo perfectamente cómo fue eso. Pero en aquel entonces, era solo una niña confundida, viviendo en un hogar musulmán, sin conocer el verdadero amor de Dios. Cuando empezaron estas visiones, me decían que me estaba volviendo loca. Cada vez que me dormía, sufría parálisis del sueño. Sentía como si alguien estuviera encima de mí, sujetándome, asfixiándome. Me despertaba gritando, diciendo que veía demonios en la habitación. Mi padre entraba en pánico. No sabía qué hacer conmigo. Fue entonces cuando me llevó a un psiquiatra. Solo tenía 12 años. Y entonces llegó la avalancha de diagnósticos. TDAH, TEPT, trastorno bipolar, esquizofrenia limítrofe, ansiedad severa, depresión mayor, y quizá algunos más que ni siquiera recuerdo. Cada cita traía una nueva etiqueta, y cada etiqueta, un nuevo medicamento. Cuando le dije al médico que veía demonios en casa, mientras dormía, incluso en otras personas, no investigó, simplemente me medicó más. Para 7º grado, ya tomaba 5 o 6 medicamentos al día. Era un zombie. Podía caminar, respirar, pero no vivía. Tenía terapia semanal y medicamentos diarios, pero nada me curaba del todo. Era como antes de la medicación. Los malos pensamientos iban y venían. Aunque eran dolorosos, se sentían respirables. Pero después de la medicación, se volvieron más fuertes, más oscuros, más constantes. Era como estar atrapado en un túnel donde todo resonaba a la vez. Me preguntaba una y otra vez, oye, ¿no se suponía que esta medicina me ayudaría? ¿No se suponía que la terapia me haría sentir mejor? ¿Qué me pasa? En la escuela, miraba a mi alrededor y veía a mis compañeros tan inmersos en sus vidas. Jugaban en equipos, hacían planes, hablaban de la universidad, de las citas, de los viajes. Y yo solo pensaba en sobrevivir un día más. Me sentía tan fuera de lugar, tan sola, tan rota por dentro. ¿Qué me pasa? Esta pregunta se convirtió en mi eco. Un día, cuando aún estaba en 7º grado,
Llegué a casa de la escuela. Mi padre trabajaba hasta tarde. La casa estaba vacía y el silencio me oprimía el pecho. Fui al botiquín donde guardaba sus medicinas. Abrí la puerta y empecé a buscar. Saqué más de 43 pastillas. Me senté en el suelo y me las tragué todas, de un trago. Ya no quería vivir. Era así de simple. Ese fue mi primero de 3 intentos de quitarme la vida, y les contaré sobre los demás más adelante. Pero este fue diferente. Recuerdo perfectamente la sensación. No fue un impulso, fue una certeza. Quería acabar con todo. Me sentí como si me ahogara, con el aire justo ahí, pero sin poder respirar. Era como si todo el mundo estuviera sucediendo demasiado lejos de mí, y solo quería desaparecer. Estuve hospitalizado durante semanas y luego me enviaron a un lugar llamado Belmont Pines en Liberty, Ohio. Lo llamaban Centro de Rehabilitación, pero en realidad era un hospital psiquiátrico. Era un lugar duro, frío. Allí me pusieron con gente en situaciones mucho más graves. Había gente que había intentado quemarse viva. Otros hablaban solos, hablaban con las paredes, gritaban por la noche. Miré a mi alrededor y pensé, yo no soy así. Lo que me pasa no es eso. Pero nadie me escuchó. No podíamos salir. No había ventanas abiertas, ni contacto con el mundo exterior. E incluso en ese estado, seguían dándome más medicamentos. Ya no sabía quién era. Me sentía como un fantasma, un cuerpo sin alma. Me preguntaba una y otra vez, ¿qué sentido tiene todo esto? Porque vivir definitivamente no lo es. Después de casi 2 meses, me dieron de alta. Regresé a casa, pero no fue el fin del dolor. Fue solo el comienzo de otro capítulo, aún más difícil. Poco después, mi padre intentó quitarse la vida. No soportó la vergüenza. Cuando intenté suicidarme, la policía, los bomberos, los paramédicos, todos se presentaron en nuestro pequeño apartamento. Y en un pueblo como Youngstown, donde todos saben lo que hacen los demás, la noticia se corrió como la pólvora. En las familias musulmanas tradicionales, el honor lo es todo. No se muestra al mundo lo que ocurre en casa. No se expone el dolor. No se revela la debilidad. Todo tiene que parecer perfecto, aunque sea mentira. Pero ahora, todos lo sabían. Todos sabían que algo andaba mal en nuestra familia. Y para él, eso era demasiado. 2 meses después de mi intento, él cometió el suyo. Y cargué con esa culpa, como si yo la hubiera causado. Era como si, sin querer, hubiera destruido lo poco que quedaba de nuestro hogar. En ese entonces, estaba pasando unos días en casa de un amigo, creo que por vacaciones, y noté algo extraño. Mi padre no me llamó, ni una sola vez. Él, que siempre me llamaba, siempre estaba pendiente de mí. De repente, desapareció. Algo dentro de mí empezó a gritar, una opresión, una fuerte intuición. Hoy lo sé, era Dios intentando prepararme, pero en ese momento, solo parecía miedo, un miedo sin nombre. Cuando llegué a casa, la madre de mi amiga me llevó al edificio. Antes de subir me dijo, nos quedaremos aquí abajo, sube solo. Si oyes o ves algo extraño, grita y subiremos corriendo. Y subí. Mi corazón latía con fuerza. Sentí que algo allá arriba estaba a punto de suceder. Entré en casa y todo parecía ir a cámara lenta. Recorrí la cocina y noté que el lugar era extraño. Había moscas por todas partes, comida tirada, como si nadie se hubiera molestado en recogerla. En ese momento, algo me dijo que algo andaba mal. Fui a la habitación de mi padre y lo encontré acostado. Parecía dormido, pero al acercarme, me di cuenta de que aún respiraba. Sentí un gran alivio, pero entonces me invadió la sensación de que algo estaba a punto de suceder. Empecé a gritar, a llamarlo, a preguntarle por qué no contestaba el teléfono, qué pasaba. Se levantó lentamente, pero su rostro estaba diferente, como distorsionado. Hablaba arrastrando las palabras, difícil de entender. Fue entonces cuando vi el Corán sobre la cama, con una servilleta al lado, en la que estaba escrito algo que nunca olvidaría. Lo siento, te hablé, cariño. Buba. En ese momento, se me encogió el corazón. Al mirar a mi alrededor, vi los frascos de medicina vacíos cerca de la cama. Todo tenía sentido. Había intentado algo de lo que no podía arrepentirse. La policía y la ambulancia llegaron rápidamente, y pronto las cosas dieron un giro inesperado. Esto ocurrió tan solo 3 meses después de mi intento de suicidio. Estaba en 7º grado, en plena transición a la preparatoria, y las cosas en casa no mejoraban. Mi padre también ingresó en el hospital y permaneció allí 3 semanas. Mientras tanto, me refugié en casa de un amigo. La escuela empezó a percibir que algo no iba bien, y pronto el consejero me contactó. Por fin sentí que podía confiar en alguien. Empecé a abrirme, contándoles todo lo que estaba pasando. Poco a poco,
los profesores y el personal empezaron a verme como alguien en riesgo, lo que llevó al consejero a sugerir que me colocaran en una casa de acogida. Al oír esto, sentí una oleada de ira y tristeza. No quería que me alejaran de todo lo que conocía, pero una vez más, la sensación de traición me invadió. No tenía familia aquí, todos estaban en Jordania, y cada vez sentía más que no podía confiar en nadie. Las cosas empezaron a mejorar un poco el verano después de séptimo grado, cuando empecé a salir con chicos. Mi primer novio fue Richie Murray. Al principio era muy dulce y su familia era muy unida, algo que nunca había experimentado en casa. Estando cerca de ellos, vi un tipo de amor que nunca antes había conocido. Como era mi primera relación, me encariñé mucho con él, quizás demasiado. En ese entonces no conocía a Dios, y terminé volviéndome completamente dependiente de esa relación. Para cuando entré a octavo grado, pensé que había encontrado mi primer amor. Durante este periodo, me involucré más íntimamente con él. A pesar de ser muy joven, solo tenía 14 años. No era algo que deseara ni necesitara, pero influenciada por las ideas equivocadas que tenía en ese momento, pensé que debía hacerlo para que él me correspondiera. Creía que para que se quedara a mi lado, debía darle algo, y por eso terminé teniendo esta experiencia en octavo grado. Salimos hasta el primer año de preparatoria, pero, como era de esperar, la relación terminó. Durante mi primer año de preparatoria, la situación en casa se complicó aún más. Las dificultades familiares eran muchas y, una vez más, me vi sumida en un torbellino de emociones. Mi padre, quien siempre había sido una figura central en mi vida, se mostraba cada vez más distante. Estaba consumido por su propio dolor y esto me afectó directamente. La escuela, con sus intentos de ayudarme, pero al mismo tiempo haciéndome sentir abandonada, reflejaba una realidad que ya no sabía cómo afrontar. Y así, una vez más, me hicieron creer que quizás no había salida. Pero poco a poco, algo empezó a cambiar, algo que, a pesar de todo el caos, me ofreció una nueva perspectiva, algo que nunca hubiera imaginado, la búsqueda de algo más grande, algo que me diera un propósito. En los primeros meses de ese año, mi vida estuvo marcada por una serie de pérdidas y experiencias dolorosas. En septiembre, un querido tío falleció trágicamente. En octubre, le tocó el turno a mi abuelo paterno, y al mes siguiente, mi padre atravesó una crisis emocional devastadora. Fue tanto lo que tuve que afrontar a la vez que tuve que refugiarme en casa de un amigo, buscando algún tipo de alivio. Para entonces, algo dentro de mí había cambiado. La intensa tristeza que sentía antes se había convertido en un vacío emocional, como si estuviera anestesiada, completamente ajena a lo que sucedía a mi alrededor. En la escuela, ya nadie me veía como la chica triste, sino como alguien apática, casi como si viviera en piloto automático, simplemente siguiendo la rutina sin involucrarme realmente en nada. Fue durante este periodo, durante mi primer año de preparatoria, que empecé a abrirme a nuevos amigos. Mi amigo, que conocía a mucha gente, me llevaba a fiestas, y con el tiempo empecé a asistir a estos eventos cada vez con más frecuencia. Como mi padre, en medio de su propia crisis, ya no podía mantener el estricto control que tenía sobre mí, empecé a tener más libertad. Incluso llegué a ir a fiestas universitarias, a pesar de ser mucho más joven que los demás. En estas fiestas, recibí mucha atención, principalmente porque aparentaba más edad de la que tenía. Empecé a sentirme importante, rodeada de gente, siendo el centro de atención en las redes sociales, viviendo en un mundo de aprobación externa que nunca había conocido de niña. Finalmente, sentí que había logrado algo que siempre había anhelado, el sentimiento de pertenencia, de ser reconocida. Con el tiempo, sin darme cuenta, dejé que esta búsqueda de aceptación se convirtiera en la base de mi identidad. Para cuando estaba en segundo de preparatoria, mi reputación había cambiado por completo. Pasé de ser la chica tímida y reservada a la chica popular, siempre rodeada de amigos, yendo a fiestas, siendo invitada a eventos universitarios. Todos parecían disfrutar estando a mi lado, pero en el fondo, algo no andaba bien. A pesar de estar rodeada de gente, la sensación de vacío en mi interior no hacía más que crecer. Fue en ese momento que me golpeó una nueva crisis emocional, pero esta vez no fue como la que experimenté en la adolescencia. En séptimo grado, incluso consideré renunciar a la vida. Ahora, en segundo año de preparatoria, no quería morir, pero tampoco quería seguir viviendo así. Era como si estuviera atrapada, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. En ese momento, tomé algunos medicamentos sin control, buscando una salida al torbellino de sentimientos que me invadía. El resultado fue otra hospitalización. Terminé de nuevo en el hospital, y después me derivaron a Belmont Pines, un centro de tratamiento. Después de un tiempo, me dieron de alta y regresé a casa.
Sin embargo, algo cambió. Una chica llamada Med Remeni, una persona muy amable, empezó a ayudarme. No éramos muy amigas, pero aún así, siempre me llevaba a la escuela y de vuelta a casa, ya que mi familia atravesaba dificultades económicas y yo no tenía coche. Fue en uno de esos viajes, tras mi regreso del hospital, que Med, inesperadamente, me dijo algo que jamás olvidaré. Sé que has pasado por momentos difíciles. Mi madre suele rezar por la gente y hemos visto muchas mejoras. Si quieres, ella también puede rezar por ti. Sus sencillas palabras, llenas de sincero cariño, marcaron un antes y un después en mi vida. Esas palabras sembraron una semilla de esperanza en medio de mi caos interior. En ese momento, algo dentro de mí se abrió a la posibilidad de encontrar ayuda y sanación de maneras que nunca antes había imaginado. En ese momento, no sabía exactamente qué creía la madre de Med, si era católica, evangélica o de otra fe. Lo que sí sabía era que estaba profundamente perdida y desesperada por encontrar una salida a ese abismo emocional. Así que acepté su propuesta sin pensarlo 2 veces. La acompañé a casa de su madre, entramos por el garaje y luego fuimos a la cocina, donde estaba la mujer. Fue allí donde vi algo completamente incomprensible en ese momento. Ella empezó a orar en lenguas, algo que nunca antes había presenciado. No sabía qué significaba, pero algo dentro de mí ya comenzaba a reaccionar. Y fue entonces cuando ocurrió algo extraño. Perdí el control de mis acciones, como si algo se hubiera apoderado de mí. Me invadió una rabia indescriptible, una energía agresiva que nunca me había pertenecido. Me vi haciendo cosas que no podía controlar. Apretaba los puños, hablaba incoherentemente e incluso gritaba irracionalmente. La madre de Med me sentó con calma y continuó orando, poniendo su mano sobre mí. Estaba consciente, pero no podía controlar mi cuerpo. Era como si algo me obligara a actuar así, pero al mismo tiempo, sabía que no era yo. Me tranquilizó y con voz suave me dijo: «Quiero que me escuches atentamente». Y comenzó a hablarme del Evangelio, de Jesucristo, y de cómo Él es el único camino a Dios. Me explicó que todo lo que sentía, esa ira, esa pérdida de control, eran influencias espirituales negativas, y que podían ser expulsadas si aceptaba a Jesús como mi Señor y Salvador. Aunque no entendía todo lo que decía, algo dentro de mí se despertó. La Biblia dice que nadie puede reconocer a Cristo como Señor sino por el Espíritu Santo, y en ese momento sentí que recibía algo que ni siquiera sabía que necesitaba. Repetí sus palabras, rezando con fe, pero sin comprender del todo el significado de cada palabra. Ya había oído hablar de Jesús, claro. Recuerdo una vez, en 6º de primaria, cuando una niña llamada Jenny Smith, una niña muy amable, me dijo de repente en una conversación en clase: «No necesitas a Alá, necesitas a Jesús». En aquel momento, me pareció extraño, porque aunque no era cercana a ella, sus palabras se me quedaron grabadas. También recuerdo a una amiga de mi padre, por quien él mostró interés, pero nunca llegó a comprenderlo, quizá porque era cristiana. De vez en cuando me quedaba a dormir en su casa, y siempre ponía sermones cristianos de fondo. Los escuchaba, pero no los entendía bien. Aunque crecí en una familia musulmana, donde Jesús es respetado como profeta, pero no reconocido como Dios, nunca sentí rechazo hacia el cristianismo. Siempre respeté a Jesús, pero en mi mente, solo era un gran profeta, nada más. Incluso mientras rezaba la oración de rendición ese día, aún no comprendía del todo quién era realmente. Repetí las palabras con respeto y fe, pero la idea de Jesús como el Hijo de Dios todavía me sonaba distante y difícil de aceptar. Aún así, en ese momento, di el primer paso, sin saber cuán profundo sería. La madre de Med me explicó algo que ella llamaba arrepentimiento. No sabía exactamente qué significaba, pero empezamos a hablar de mi vida, mis decisiones, los errores que había cometido, como perder la virginidad, las fiestas, las situaciones que sabía que no se ajustaban a lo que realmente quería para mí. La conversación se prolongó un rato, hasta que fuimos al garaje. Me pidió que me sentara, y en ese momento recordé algo que había llevado conmigo durante años, un collar con un símbolo llamado Hamza, que tenía el mal de ojo, algo que creía que me protegía de alguna manera. Había llevado ese collar durante más de 11 años y nunca me lo había quitado. Se había convertido en parte de mí, un amuleto que representaba mi búsqueda de protección, algo en lo que confiaba. Pero ahora, la madre de Med me pidió que me lo quitara. Al principio me resistí, porque ese collar representaba una especie de seguridad para mí. Pero aquí estaba, en un lugar nuevo, con nuevas perspectivas abriéndose, y de alguna manera decidí que era hora de soltar eso también. Miró mi collar y, con expresión seria, preguntó: «¿Qué es esto?».
«Quítatelo ya». No entendí al instante qué estaba pasando, pero hice lo que me dijo. En cuanto me quité el collar, ocurrió algo muy extraño e intenso. Sentí una oleada de malestar que me golpeó brutalmente. Grité, me mareé y me invadieron las náuseas. Fue un episodio físico y emocional tan fuerte que duró unas 3 horas y media. Más tarde, me di cuenta de que estaba experimentando una especie de liberación espiritual, aunque en ese momento no tenía ni idea de qué estaba sucediendo. Durante ese tiempo, la madre de Med me había ayudado a superar las heridas del pasado, guiándome para perdonar a personas importantes en mi vida, incluyendo a mi padre. Al salir de su casa, sentí algo nuevo, algo tan ligero, tan refrescante, que solo puedo compararlo con la libertad que siente un niño al jugar en el parque, sin preocupaciones. Mi mente estaba libre, y por primera vez en mucho tiempo, sentí una profunda paz. Era una sensación de libertad que nunca antes había experimentado. Sin embargo, a pesar de esta intensa sanación, aún no estaba del todo preparada para sostener esta transformación. Como no asistía a la iglesia ni leía la Biblia, rápidamente recaí en mis viejos hábitos. La semana siguiente, volví a las fiestas, sumergida de nuevo en ese mundo. Aunque había experimentado algo tan profundo, no sabía que necesitaba cultivar este cambio en mi vida. Así que, cuando terminó mi segundo año de preparatoria y comenzó el tercero, me sentí más perdida que nunca. Por aquella época, empecé a sentirme cada vez más insatisfecho con mi vida en Ohio. Recuerdo que pensé, aquí nada cambia, odio este lugar, mi vida nunca mejorará. Así que empecé a considerar una mudanza importante. Hablé con mi padre y le pregunté si podía vivir con mi madre en Dubái. Para entonces, mi madre ya se había mudado allí desde Jordania, y como yo tenía 17 años, mi padre no se opuso. Fui con mi madre y le dije, «Mamá, no he vivido contigo desde que tenía 5 años, cuando me llevaron. ¿Puedo ir a vivir contigo?» Mi madre, que se había vuelto a casar y tenía 2 hijos, mis hermanos, aceptó la idea. Amaba a mis hermanos y sabía que esta mudanza sería una nueva oportunidad. Así fue como comencé mi último año de preparatoria, ahora en Dubái. El cambio fue radical. Pasé de una vida sencilla en Ohio, donde enfrentábamos dificultades, a una realidad mucho más cómoda. Ahora teníamos empleada doméstica, chefs e incluso autos de lujo como Rolls-Royce y Maybach. Yo, que antes ni siquiera tenía dinero para comprar ropa nueva y tenía que pedir prestado, ahora podía comprar con total libertad. Al principio pensé, ahora la vida va a ser diferente. En la escuela de Dubái, nadie me miraba de forma extraña ni me intimidaba. Me aceptaron, y mi historia de sufrimiento en Ohio me pareció lejana. Pero en aquella época, mi madre solía poner el Corán en casa, y yo seguía sintiendo que había algo espiritual más allá de mí. Aunque nunca dudé de la existencia de algo superior, mi relación con la fe musulmana era, de hecho, distante. En aquel entonces me veía más como un agnóstico, alguien que buscaba respuestas, pero no estaba apegado a ninguna religión en particular. Incluso con toda la libertad y comodidad de Dubái, algo seguía faltando. Empecé a interesarme por la astrología, intentando comprender el comportamiento de las personas y lo que había detrás de sus acciones. También me sumergí en la filosofía, devorando libros sobre el tema. Mi búsqueda de respuestas espirituales se intensificó y comencé a involucrarme con prácticas alternativas, como el uso de cristales, buscando una conexión más profunda que diera sentido a mi vida. Después de graduarme de la preparatoria, sabía que quería ir a la universidad, pero ya no me sentía cómoda en Dubái. Además, mis amigos se estaban mudando a otros países y estados. Así que, en 2018, decidí regresar a Estados Unidos y comencé a estudiar en Georgia Gwinnett College. Al regresar a la ciudad natal de Sa, mi fama de chica fiestera seguía conmigo. Tenía mi propio auto, un trabajo, y mi búsqueda espiritual se intensificó más que nunca. Durante esta época, comencé a explorar diferentes prácticas espirituales. Empecé a asistir a templos hindúes e incluso viajé a Tailandia para conocer a un monje y participar en rituales espirituales. Quería adentrarme en este universo y encontrar algo que realmente me llenara. Estaba tan inmerso en este mundo alternativo que empecé a practicar la manifestación, a hacer lecturas de tarot e incluso a ir a Toronto a ver a una medium. Estaba completamente inmerso en este camino y sería deshonesto si dijera que no me interesaba. De verdad que sí. Tenía tantas preguntas que me rondaban. ¿Por qué veía esas figuras espirituales de niña? ¿Por qué mi padre me trataba así? ¿Por qué me sentía tan vacía por dentro? Parecía que estas prácticas espirituales ofrecían respuestas, pero en realidad no me ofrecían soluciones reales. Simplemente reafirmaban lo que ya sentía en el mundo espiritual, como si dijeran, sí, tienes razón en sentirte así.
Pero incluso con todas estas respuestas, algo seguía faltando. Mi primer año de universidad fue uno de los momentos más intensos de mi vida. Para el segundo pensaba, me lo estoy pasando genial aquí en Atlanta, conociendo gente nueva y yendo a fiestas. Ya conozco a todos los organizadores de eventos de la ciudad. En ese momento, mi afición por las fiestas y las relaciones casuales estaba en su punto más alto. Vivía una vida desenfrenada y libre, y me sentía más cómoda relacionándome con hombres y mujeres. Ya no me importaba. Lo que más deseaba era libertad total. Mi vida parecía girar en torno a la fiesta, la bebida y las relaciones inestables, y yo lo llamaba espíritu libre. Creía que todos deberían poder vivir sin límites, buscando solo el amor propio y la realización personal. A medida que me adentraba más en la vida nocturna de Atlanta, empecé a conocer a gente influyente, jugadores de baloncesto, músicos, atletas, e incluso recibí mensajes de famosos. Fue entonces cuando pensé que había encontrado la última pieza de felicidad que necesitaba, la independencia financiera. Hasta entonces, mi cómoda vida en Dubái provenía del dinero de mis padres, pero creía que si ganaba mi propio dinero, todo saldría bien. Con eso en mente, decidí usar los contactos que había hecho para conseguir trabajo en una discoteca. No quería ser solo un cliente, quería trabajar allí, formar parte más activa de ese mundo. En enero de 2021, recuerdo un día en que me senté frente al espejo, encendí incienso, tomé mis cristales y comencé a hacer una especie de oración combinada con técnicas de manifestación. Creía que esta práctica me traería lo que deseaba, como si le pidiera al universo todo lo que creía necesitar para sentirme completa. Pero en el fondo, algo me decía que aún había algo más en esta búsqueda. Recuerdo vívidamente el momento en que empecé a decirme, voy a conseguir ese trabajo en el club, voy a ganar un dineral este año. Y sorprendentemente, a la semana siguiente, conseguí el trabajo. Trabajaba en el servicio de botellas, sin bailar ni hacer nada más que atender a los clientes. En poco tiempo, ganaba más de $10,000 al mes en efectivo. A los 21 años, pude comprar el coche de mis sueños, alquilar el apartamento de mis sueños y ser generoso, simplemente porque podía. Pero con el tiempo, aprendí una lección importante. Lo que parece una oportunidad irresistible puede esconder serios inconvenientes. La idea de ganar dinero rápido y fácil, que al principio me pareció tan atractiva, conllevaba sus propias presiones y situaciones difíciles. En el ambiente del club, estábamos constantemente bajo presión para complacer a los clientes y para conseguir las mejores mesas y a los clientes más valiosos. Era común sobrepasar los límites de la profesionalidad. Si bien nunca fui más allá de lo que consideraba aceptable, era evidente que el ambiente exigía algo más que un buen servicio. El dueño del club, por ejemplo, estaba casado, tenía hijos y, aún así, coqueteaba abiertamente con las empleadas. Sin principios sólidos en ese momento de mi vida, terminé jugando a este juego para conseguir ventajas, como mejores espacios y comisiones. Me justificaba todo, diciendo que era parte del proceso, que lo estaba logrando todo por mi cuenta, con el poder de mi propia expresión y esfuerzo personal. Pero a pesar de todos los logros materiales, el vacío interior persistía. Incluso con el dinero, el auto de mis sueños, el apartamento que siempre quise y la libertad financiera, seguía sintiendo una profunda frustración. En mayo de 2021, ya habían pasado meses desde que empecé a trabajar en el club y ya había ganado entre $90 y $100,000, casi todo en efectivo. Tenía lo que siempre había deseado: un auto, un departamento, libertad financiera. Pero paradójicamente, esto no me trajo la paz que esperaba. El vacío seguía ahí. Entonces, algo empezó a cambiar en mí. Una noche en que atendía a uno de los clientes más importantes del club, un hombre que gastaba mucho dinero cada semana. Me dijo que había expresado su deseo de que lo atendiera esa noche, y, casualmente, fue la noche en la que gané más dinero que jamás había ganado en pocas horas de trabajo, varios miles de dólares en solo 3 horas. Me asombró la cantidad de dinero que había ganado. Me subí a mi coche, el coche de mis sueños, y empecé a conducir a casa. Pero mientras conducía, las lágrimas comenzaron a caer. Lloré tanto que apenas podía ver la carretera. Cuando llegué a casa y subí a mi apartamento, empecé a contar mi dinero, a ordenar las facturas, pero al ver el total, las lágrimas se intensificaron. Fue en ese momento, al mirar el dinero que tenía delante, que algo cambió en mi interior. Era como si todo el peso que había estado cargando, todo el vacío, se hubiera vuelto imposible de ignorar. Tenía todo lo que podía desear: hombres, fiestas, dinero, posesiones materiales. Había vivido en Dubái, una de las ciudades más lujosas del mundo. Había pasado de la pobreza en Ohio a vivir con comodidad y lujo. Si quería, podía viajar a Grecia al día siguiente, pero aún así,
algo faltaba. Empezaba a darme cuenta de que, por mucho que la vida que había construido estuviera llena de superficialidades y logros externos, eso no era lo que realmente me llenaba. Había buscado con todas mis fuerzas lo que creía que me traería la felicidad, pero en el fondo, sabía que lo que realmente necesitaba no era lo que había logrado hasta entonces. Vivía una vida que para muchos parecía perfecta. Volaba en primera clase, sin ninguna preocupación. Tenía el dinero para ayudar a los demás, para hacer todo lo que había soñado de niño. Había alcanzado todas mis metas: el coche de mis sueños, el apartamento perfecto, estatus, libertad financiera. Tenía todo lo que podía desear. Pero a pesar de todo esto, el vacío seguía ahí, consumiéndome. Es lógico sentirse triste cuando te maltratan, te humillan o te rechazan, pero ¿qué pasa cuando la vida parece mejorar y el dolor persiste? Por fuera, todo parecía perfecto. Estaba en el cuadro de honor de la universidad y tenía una beca completa. Mi perfil en redes sociales mostraba una vida exitosa, llena de fiestas y viajes. Para quienes me veían desde fuera, yo era una inspiración, una joven que había logrado todo lo que muchos podrían desear. Sin embargo, por dentro, me sentía más infeliz que nunca. Recuerdo estar tirada en el suelo de mi apartamento, llorando desesperada. Le grité a Dios: ¿Quién eres? ¿Eres Krishna? ¿Eres Buda? ¿Eres Mahoma? ¿Eres Alá? ¿Eres el universo? Me llené de rabia. ¿Quién eres? ¿Por qué dejaste que pasara por todo esto? ¿Por qué sigo sintiéndome así, con todo lo que he logrado? Las lágrimas ya no eran solo de tristeza, sino de profunda ira. ¿Qué haces cuando lo tienes todo y, sin embargo, sientes un vacío tan grande? Ya no sabía qué hacer. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de todos mis intentos por llenar ese vacío con logros externos, sentía que había fracasado como persona. Tomé una decisión. Pensé: este será mi último intento. Decidí que lo acabaría todo para siempre. Planifiqué cada detalle. Organicé mis asuntos personales. Le dije al dueño del club que me tomaría una semana libre, y me advirtió que si no volvía, perdería mi trabajo. El ambiente del club, donde todo parecía girar en torno al placer y el lujo, en realidad me estaba aprisionando. La vida nocturna me daba una falsa sensación de libertad, pero me asfixiaba. Ganaba mucho dinero, pero las deudas, las facturas y el estilo de vida que debía mantener me frenaban aún más. Creía haber visto todo lo que el mundo me ofrecía, pero nada me bastaba para sentirme realizada. Sin el club, sabía que tendría que trabajar horas extenuantes para ganar una fracción de lo que ganaba allí, y eso me hacía sentir que no tenía salida. Así que lo planeé todo: las finanzas, los mensajes de despedida, la fecha, el lugar. Iría a un edificio en Alpharetta, Georgia, y allí pondría fin a mi historia. Pero el día anterior, algo pasó. Recibí un mensaje de un amigo. Estaba tan ocupado como yo con el trabajo y no habíamos hablado mucho. Este amigo estaba involucrado en el tráfico de drogas, y cuando recibí su mensaje, me sorprendí. Me preguntó qué haría esa noche. Le dije que no tenía nada planeado. Entonces sugirió: deberías ir a la iglesia esta noche. Me reí con incredulidad. ¿Vas a la iglesia? ¿Tú precisamente los que trafican drogas? Se rió, pero dijo que hablaba en serio. Se estaba acercando a Dios. Me quedé impactada. Nunca imaginé que diría algo así, pero tampoco tenía nada en contra de la iglesia. Eso me conmovió profundamente. En el fondo, sabía que él estaba pasando por algo que le cambiaría la vida. Yo, en cambio, estaba perdida, atrapada en un círculo de vacío y desesperación. Esas palabras, dichas por alguien tan inesperado, me conmovieron profundamente. Estaba al borde del abismo, y tal vez, solo tal vez, él me estaba mostrando una salida. Ya había decidido qué hacer al día siguiente y pensé: ¿por qué no? No tengo nada que perder. Camino a la iglesia, recibí un mensaje diciendo que la persona que esperaba no podría venir porque tenía otros compromisos. Aún así, seguí adelante sin dudarlo. Trabajando en clubes nocturnos, estaba acostumbrado a entrar solo a lugares desconocidos. Esa sensación de soledad ya no me molestaba. Al llegar a la iglesia, noté enseguida que algo era diferente. Lo primero que me llamó la atención fueron las sonrisas de la gente. Eran tan naturales, tan genuinas, que me desconcertaron un poco. En ambientes de fiesta y discoteca, la gente rara vez sonríe así. Me preguntaba: ¿qué está pasando aquí? Una chica se me acercó y empezó a hablarme. Como venía de un mundo donde la desconfianza y la reserva eran necesarias para sobrevivir, respondí con más reserva. La vida nocturna me enseñó a ser protectora, a no abrirme fácilmente. Ser vulnerable en ese contexto era un riesgo, pero poco a poco, la conversación empezó a fluir, y sin darme cuenta,
Empecé a hablar de mi vida de una forma casi sencilla, sin filtros, como si fuera algo natural. Cuando mencioné que trabajaba en un club, su reacción fue inmediata. ¿En serio? ¿En cuál? Respondí, y al poco rato me preguntó, ¿conoces a fulano? Me sorprendí. ¿Cómo conoces a esta gente? Pregunté. Con calma, respondió. Yo también trabajaba allí, pero ya no. Fue allí donde Dios me habló. Fue allí donde me di cuenta de que era hora de un cambio. Allí encontré una nueva vida. Esas palabras me marcaron profundamente. Conocer a alguien que había dejado ese ambiente y nunca había regresado era algo inusual. Nunca lo hubiera imaginado posible. Pronto comenzó el servicio. El pastor empezó su sermón hablando de la imagen, de cómo nos presentamos en redes sociales y el impacto que tiene en nuestras vidas. Entonces, dijo algo que me impactó profundamente. Puede que te veas increíble en Instagram, pero ¿qué efecto real tiene eso en la gente? ¿Acaso tu vida acerca a alguien a Dios? Estas palabras resonaron en mí como un rayo. Sabía que mi perfil en redes sociales era impecable para el mundo exterior, pero por dentro estaba completamente perdida. Fue un shock. El pastor entonces mostró un versículo en la pantalla. Nunca había leído la Biblia, ni sabía quién era Moisés, ni que tenía 66 libros. Pero esa frase fue como una bofetada. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Esas palabras no eran una simple enseñanza moral, como tantas que había leído en libros de autoayuda o escuchado en prácticas alternativas. No, esas palabras parecían expresar exactamente lo que sentía. Estaba conquistando el mundo, pero me estaba perdiendo por completo. Al final del servicio, conmovida por una profunda necesidad, fui al frente a pedir oración. Lloraba sin parar, con un dolor que no sabía de dónde provenía. Y entonces, personas que nunca había visto comenzaron a orar por mí. Lo más asombroso fue que hablaron de detalles muy específicos de mi vida, cosas que ni siquiera la médium con la que había hablado en Toronto sabía. Me quedé atónita. ¿Cómo saben esto?, me pregunté, y una de las mujeres me respondió. Es Dios. Él te ve. Quiere tener una relación contigo. Salí de la iglesia ese día con una nueva perspectiva. Algo había cambiado dentro de mí, y sabía que esa experiencia marcaría un punto de inflexión en mi vida. Recordé cómo, cuando me involucré en la espiritualidad alternativa, siempre buscaba más. Compraba libros, audiolibros, tomaba cursos, cualquier cosa para profundizar. Pero ahora, con lo que experimenté esa noche, algo se sentía diferente. Ya no se trataba de acumular conocimiento de ninguna fuente. Se trataba de comprender genuinamente, de sentir con mayor profundidad quién era realmente este Dios con el que me había topado. Me pregunté, ¿qué hacen los cristianos? Leen la Biblia, ¿verdad? Nadie me dijo qué hacer. Nadie me dijo que dejara de trabajar en el club ni nada por el estilo. No había instrucciones claras, pero empecé a darme cuenta de que tal vez era eso. Si buscaba algo más profundo, debía aprender sobre lo que me había tocado el corazón esa noche. Lo que sentí, que ahora reconozco como la presencia de Dios, fue real, muy real. En ese momento, lo único que supe fue que algo inmenso y cálido me envolvió mientras el pastor predicaba. Las palabras penetraron en mi corazón de una forma que nunca antes había experimentado. Fue una sensación única, algo que sabía que no se parecía a ninguna experiencia espiritual que hubiera tenido antes, como cuando fui a Tailandia a conocer a un monje o cuando consulté a una medium. Esto fue genuino. Fue algo nuevo. Quería aprender más, así que descargué una aplicación de la Biblia, pero para mi sorpresa no sabía absolutamente nada del Antiguo ni del Nuevo Testamento. No tenía ni idea. Por suerte encontré una versión para principiantes llamada ERB, y pensé, esto es lo que necesito. Al empezar a leer, me topé con un pasaje que hablaba de la inmensidad del amor de Dios, amplio, alto, profundo. Me fascinó. ¿Cómo podía Dios amarme? Era una idea completamente diferente a la que había escuchado en otras religiones. En el Islam, el enfoque se centraba en la obediencia, las reglas y evitar el pecado. Ahora, leía sobre un Dios que me amaba profundamente. Seguí leyendo, y esa noche me quedé despierto durante horas, absorbiéndolo todo. Era un universo completamente nuevo y fascinante para mí. Por primera vez en mucho tiempo, mi corazón sintió paz. Al día siguiente, al despertar, me di cuenta de que ya no pensaba en renunciar a la vida, pero aún había un gran dilema dentro de mí. Las dudas continuaban. Bueno, estoy leyendo esto y sentí algo increíble en la iglesia. Pero Jesús, ¿eres realmente Dios? Porque si fuera cierto, tendría un precio muy alto. Mi familia jamás lo aceptaría. Pensé, si realmente eres Dios, necesito saberlo con certeza. Necesito que esto sea real para mí. Crecí en una tradición donde la mayor transgresión espiritual
es creer en más de un Dios, algo llamado shirk en el Islam. Muchos musulmanes malinterpretan la fe cristiana, pensando que creemos en 3 dioses debido a la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso me asustó. Pensé, si creo que Jesús es Dios, estoy cometiendo la mayor ofensa religiosa. Estoy deshonrando a mi familia. Aunque nunca me sentí plenamente conectado con el Islam, esa influencia cultural seguía muy presente. La semana siguiente, volví a la iglesia y seguí leyendo la Biblia por mi cuenta. No oía ninguna voz, pero a medida que leía, algo dentro de mí parecía consolidarse. Era como si estuviera cada vez más seguro de lo que estaba descubriendo. Algo en lo profundo de mí estaba cambiando, algo que no podía ignorar. Sabía sin duda alguna que Jesús es Dios. En aquel entonces, no tenía la comprensión teológica que tengo hoy, pero era una profunda convicción en mi espíritu. Al leer sobre los milagros de Jesús, sobre su sanación, amor y liberación, algo se me hizo claro. Él no era un profeta cualquiera. Ningún otro profeta, ni siquiera Mahoma, había hecho lo que Jesús hizo. Sabía sin duda alguna que él era algo mucho más grande. Entonces llegó junio de 2021. Decidí no contárselo a mi familia de inmediato. Fue una transición, algo muy personal para mí. Dejé el club, nunca volví y seguí profundizando en la lectura de la Biblia. Y fue entonces cuando algo empezó a suceder. A medida que iba a la iglesia y me alimentaba más de la palabra, comencé a notar cambios en mí, sin que nadie me dijera qué hacer. Nadie me pidió que cambiara, pero sentía que algo estaba sucediendo, algo que no podía ignorar. Por ejemplo, seguía escuchando rap en el coche, artistas como Polo G, Lil Durk, 42 Dugg, pero de repente empezó a molestarme. Me preguntaba, ¿por qué me siento así? Así que, sin que nadie me lo dijera, dejé de escuchar música secular. Recuerdo mirarme al espejo con una blusa corta y pensar, no creo que deba usar esto. No fue un cambio forzado, sino que algo dentro de mí se estaba ajustando, y ni siquiera sabía qué era esa sensación. No entendía qué era la convicción espiritual, solo sabía que algo estaba cambiando. Me preguntaba, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo loco? Pero todo lo que sentía provenía de la lectura de la Biblia. Fue un desafío, sí, pero al mismo tiempo fue sanador. Así fue como mi forma de vestir empezó a cambiar, al igual que mis preferencias musicales. Empecé a buscar canciones sobre Jesús, aunque ni siquiera sabía si se llamaban gospel o de alabanza. Todo era muy nuevo para mí. Ponía música cristiana en el coche, y sin darme cuenta, Dios me transformaba en el proceso. Durante ese tiempo, conseguí un trabajo sencillo en una cafetería. Allí conocí a una compañera. Me pareció simpática y empecé a hablar con ella, pero a medida que avanzaba mi relación con Dios, Él empezó a cambiar mis sentimientos. El Señor me mostró que incluso los deseos que antes consideraba normales no formaban parte de su plan para mi vida. En tan solo 3 meses, Dios estaba renovando por completo mi mente, mi perspectiva sobre la sexualidad, las relaciones prematrimoniales, la música secular y la bebida. El 17 de junio de 2021 fue la última vez que me emborraché. Desde entonces, he estado sobrio del alcohol, la nicotina y otros hábitos nocivos durante más de 3 años. Era extremadamente adicto a la nicotina, sobre todo a mi dispositivo electrónico. Antes incluso de tomar un vaso de agua por la mañana, ya lo usaba. Recuerdo haberle rezado a Dios, Señor, ya no quiero esto. Al día siguiente, lo intenté de nuevo, pero el sabor me repugnaba. Dejé el dispositivo sin esfuerzo, sin síntomas de abstinencia, a pesar de haber fumado durante más de 6 años. Fue sobrenatural. Dicen que el cambio no se da de la noche a la mañana, y la mayoría de las veces es cierto, pero he aprendido que no podemos limitar lo que Dios puede hacer. Él me liberó de repente, de forma sobrenatural. Lo más asombroso de todo esto es que no intentaba detener nada. Solo quería conocer a Dios, y Él estaba transformando mi vida de forma natural, sin que yo tuviera que hacer nada más que abrirle mi corazón. El 15 de agosto de 2021, 2 días después de mi cumpleaños, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Decidí bautizarme. Quería que el mundo supiera que seguía a Jesús porque Él estaba transformando mi vida de maneras que jamás imaginé. Me bauticé frente a toda la iglesia y al salir del agua, recuerdo haber dicho con total convicción, me llamo Nadim y declaro a Jesús mi Señor y Salvador. Fue un día inolvidable, un hito en una nueva vida. Un año antes, en 2020, celebraba mi cumpleaños en una discoteca. Y ahora, me bautizaba, renacía espiritualmente. Salí de ese atolladero sintiendo que mi vida realmente comenzaba. No extrañaba mi antigua vida, no extrañaba el mundo. Fue maravilloso, un profundo alivio.
Con el tiempo, sentí la necesidad de compartir este cambio con mi familia, así que empecé con mi padre. Sin embargo, su reacción fue muy dura. Me bloqueó de todas las maneras posibles, y cuando se enteró de mi conversión, atravesó una crisis emocional muy grave. Fue un momento extremadamente difícil. Llegó al punto de que la policía tuvo que intervenir cuando desapareció, y se encontró una carta suya en la que expresaba su decepción con mi decisión. Mi madre también me alejó de mi familia. No nos hablamos durante más de 1 año y medio. Fue un momento doloroso, sin duda, pero seguí orando por ellos. Oré para que conocieran a Jesús como yo lo había hecho. Claro que el rechazo dolió, pero encontré consuelo en las Escrituras. Leerlas me dio una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Pasajes como, si el mundo los odia, recuerden que me odió a mí primero, me hicieron darme cuenta de que incluso Jesús, siendo perfecto, fue rechazado. Así que, incluso en el dolor, encontré una paz inexplicable. Sabía que mi oración tenía poder, porque si Dios me había alcanzado, también podía alcanzar a mi familia. Esa fe sencilla, casi infantil, fue lo que me sostuvo. Mientras oraba por mi papá, el Señor comenzó a mostrarme que necesitaba perdonar a mi familia por todo lo que me habían hecho. Necesitaba perdonar a mi papá por el dolor que me había causado. Al principio me resistí. Pensé, Señor, ¿no ves lo que me hizo? Pero Dios siguió insistiendo. Dijo, estás orando por él, pero no estás perdonando. Antes de orar, necesitas soltar el perdón, necesitas soltar el dolor. Recuerdo que lloré mucho, luchando con esta idea, pero finalmente dije, bueno, Jesús, si me has perdonado por tantas cosas, si me has perdonado por involucrarme con hombres casados, por inducir a otros al pecado, ¿quién soy yo para no perdonar a mi papá? Y aunque no tenía ganas, comencé a decir, perdono a mi padre por todo lo que me ha hecho pasar. Lo perdono. Al decir esas palabras, algo empezó a romperse en mi interior. El rechazo y el dolor empezaron a arrancarme del corazón. Y entonces comencé a perdonar a mi madre, a mis familiares, a mis exnovios, incluso a los compañeros que me acosaban en la escuela. Dios estaba obrando sobrenaturalmente en mi corazón. Mientras seguía orando e intercediendo por mi familia, corría hacia Dios con entusiasmo. Quería decirles a todos, déjenme hablarles de Jesús. Si Él hizo esto por mí, también puede hacerlo por ustedes. Entonces, clara y audible, escuché la voz de Dios. Por primera vez, escuché la palabra de Dios. Misiones. Pensé, ¿misiones? ¿Qué es eso? Curioso, investigué un poco y descubrí que las misiones no se trataban solo de construir casas o ayudar con la construcción física, sino también de viajar a diferentes lugares para compartir el Evangelio de Jesús. Esa revelación me llenó de alegría. Sabía, con claridad, que esto era lo que debía hacer. En 2022, realicé mi primer viaje misionero. Pasé 3 meses en Hawái. Mucha gente asocia Hawái con el paraíso, pero cuando llegué allí, me di cuenta de que había mucha necesidad. Muchas personas no tenían hogar, tenían problemas de drogadicción y buscaban algo que no encontraban. Después de esa experiencia, pasé 3 semanas en Suecia, donde seguí compartiendo el amor de Jesús, orando por la gente, y cada día mi vida se transformaba aún más. También fue durante este periodo que muchas personas de mi pasado comenzaron a buscarme. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Pero al mismo tiempo, Dios había puesto nuevas amistades en mi vida, amistades sólidas, personas que conocí en la iglesia que me apoyaban y me amaban tal como era. No extrañaba las viejas amistades, porque el Señor me había dado algo nuevo. Lo más maravilloso de todo esto es que Dios no solo vació mi vida de lo malo, sino que la llenó de lo bueno. Es como un vaso de agua. Cuanto más lo llenas de algo puro, más se expulsan las cosas malas de forma natural. Después de este viaje misionero, volví a mi rutina, y fue entonces cuando escuché claramente al Señor hablándome. Te tomaste un descanso de los estudios. Ahora es hora de terminar la universidad. Así que volví a estudiar y comencé a compartir de Jesús también en el campus universitario. Fue durante ese tiempo que conocí a mi esposo. Dios es tan bueno. Puso a alguien en mi vida que comparte la misma fe, la misma visión, y en menos de 1 año de noviazgo, nos casamos. Recuerdo un momento muy especial. Justo después de bautizarme en septiembre de 2021, hice un pacto con Dios. Le dije, Señor, he entregado mi cuerpo a tantas cosas malas. Quiero consagrarte mi vida. No besaré a nadie hasta casarme. No fue una decisión religiosa ni para ganar puntos en el cielo, sino una decisión de amor y reverencia a Dios. Cuando empecé a hablar con mi futuro esposo, le dejé muy claro, para que lo sepas, no besaré a nadie hasta casarme. Esperaba que le pareciera extraño, pero me respondió, ¿en serio?
Le pedí a Dios lo mismo. Me quedé asombrada. Dios era tan fiel. Nos casamos después de menos de un año de noviazgo, y en el altar vivimos un momento tan especial que me sentí como en un pequeño rincón del cielo. Solo nos besamos en ese instante. La paz, la presencia y la gloria de Dios eran tan fuertes que me quedé maravillada. En menos de 2 años de caminar con Jesús, Dios había restaurado mi vida de una manera extraordinaria. Hoy, a mi lado, tengo un hombre que me respeta, me ama al Señor y guía a nuestra familia en oración. Mi esposo también vive sobrio, igual que yo, y hemos experimentado maravillas juntos. Mientras todo esto sucedía, seguía rezando por mi familia. Mi madre y yo aún no nos comunicábamos, pero después de 2 años, mi padre me envió un mensaje de texto. Era tan largo que tuve que hacer clic para continuar. Si conoces algo de la cultura musulmana, sabes que disculparse, especialmente de un padre a un hijo, es algo muy poco común. Cuando recibí el mensaje de mi padre, me conmovió profundamente. Me escribió varios párrafos disculpándose por todo lo que había hecho desde que era pequeña. Me dijo: entiendo si ya no quieres tener una relación conmigo, pero te amo y me arrepiento de no haber sido un buen padre. Sabía que era Dios tocando su corazón. En ese momento, recordé la parábola del hijo pródigo, donde el hijo siente que necesita hacer algo grande para ser aceptado de nuevo. Quizás mi padre sentía lo mismo. Decidí llamarlo de inmediato y decirle: te amo. Hoy ya no veo a mi padre como quien me lastimó en el pasado. Te veo a través de los ojos de Dios, como alguien a quien Él quiere alcanzar. Sabía que había perdonado de verdad, y si me pidieran que pusiera a prueba mi sinceridad, no dudaría. Lo había perdonado por completo, y esto solo fue posible gracias al amor de Dios. Me di cuenta de cuánto me habían perdonado, y por eso pude perdonarlo también. Mi padre sigue siendo musulmán, pero creo que algún día Jesús lo alcanzará. Nuestra relación nunca ha sido tan buena como ahora. Cuando le digo que voy a la iglesia, no le gusta mucho, pero ya no reacciona como antes. Eso, para mí, ya es un milagro. Sigo rezando por mi madre, pero Dios ha hecho grandes cosas, incluso en esos momentos difíciles. Desde que me casé con mi esposo, puedo decir, venir a Jesús no se trata solo de tener una vida mejor, se trata de tener una vida completamente nueva. Mi vida no solo ha mejorado, se ha transformado. La niña que no pude ser de niña, ahora, a los 21 años, por fin puedo serlo. Vivir con el Señor, para mí, es como jugar en un gran parque. Todo es nuevo, lleno de vida, y no podría estar más feliz. Junto con mi esposo, fundamos nuestro propio ministerio, el Ministerios de Cal, donde enseñamos a los jóvenes a profundizar su relación con Dios y a comprender que la verdadera satisfacción solo se encuentra en Cristo. Dios también me ha dado la oportunidad de predicar en muchos lugares y viajar a países como Sudáfrica y Zimbabue en viajes misioneros. Todo esto es obra de la gracia de Dios. Pensando en mi pasado, el joven Nadim de hace unos años jamás se habría imaginado quién soy hoy. Y hoy, cuando siento un ataque espiritual, sé exactamente a quién acudir. Al nombre de Jesús. Fue en el nombre de Jesús que la depresión me abandonó, que la ansiedad desapareció. Me habían diagnosticado TDAH, pero, gracias a la fuerza de Dios, pude terminar mi carrera en diciembre, sin medicamentos ni estimulantes, solo con la fuerza que da la alegría del Señor. Ahora estoy en la escuela bíblica, entusiasmado por seguir mi camino con Cristo y compartir todo lo que Él ha hecho por mí. Y Él puede hacer lo mismo por ti. Si estás viendo este mensaje, donde quiera que estés, en tu auto, en casa, respira hondo. Quiero orar por ti. Padre Celestial, oro por cada persona que escucha este mensaje. Que tu presencia invada el entorno donde se encuentre. Que se encuentre contigo de una manera que nunca antes había experimentado. Espíritu Santo, convéncelos de pecado y revélales quién eres. Señor, transforma sus corazones, renueva sus vidas y que todo deseo de permanecer en prácticas que los alejan de ti sea reemplazado por un anhelo de conocerte. En el nombre de Jesús, amén. Que sus corazones sean conmovidos e iluminadas sus mentes al leer la Biblia. Que el velo que impide la comprensión sea quitado y que cada persona pueda perdonar a quienes la han herido, encontrando sanación y libertad. Señor, te damos gracias porque sabemos que cuando invocamos el nombre de Jesús, encontramos salvación. Que sus vidas nunca vuelvan a ser las mismas y que caminen de gloria en gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, les pregunto, ¿quién es Jesús para ustedes? Esta es, sin duda, una de las preguntas que más me conmueve. Para mí, Jesús es mucho más que el Salvador. Él es mi Salvador. Él me salvó. Me sacó de la muerte, el dolor y la tristeza,
y me devolvió la vida. Me rescató de la depresión, la ansiedad, la adicción y todas las mentiras del mundo. Cuando nadie más pudo ayudarme, cuando ninguna filosofía ni consejo tuvo poder, Él me contactó y me dijo: tengo un plan para ti, y ese plan es único, porque solo Él puede salvar nuestras almas. Quiero que sepas una cosa: nunca estás demasiado lejos de Dios, nunca. No importa lo que hayas hecho ni dónde te encuentres ahora mismo, Dios te espera con los brazos abiertos. El enemigo puede ser el padre de la mentira, pero Jesús es la verdad, el camino y la vida. Si lo buscas, encontrarás tu verdadera identidad y el propósito que siempre has buscado. Él te recibirá tal como eres, y a partir de ahí, comenzará la transformación en tu vida. Amén. Es conmovedor escuchar testimonios como el de Nadim, quien compartió con nosotros su camino de dolor, lucha y, sobre todo, transformación. Y ahora, les dejo una pregunta. ¿Cuál es su historia? ¿Se sienten vacíos también? ¿Buscan algo que parece imposible de encontrar? ¿Qué han intentado para alcanzar la paz, la felicidad y la libertad? Y sobre todo, ¿dónde buscan las respuestas a su vida? Así como lo fue para Nadim, Jesús puede ser la respuesta que has estado buscando. No importa quién seas ni lo que hayas hecho, Él está aquí con los brazos abiertos, listo para transformar tu vida también. Y todo comienza cuando decides dar el primer paso, cuando eliges buscar la verdad que puede cambiarlo todo para siempre. Quiero retarte. ¿Qué te impide dar este paso ahora? ¿Qué tal si te tomas un momento para reflexionar sobre tu vida y decides buscar a Dios de una manera verdadera y profunda? Quizás este sea el momento para que experimentes una paz que trasciende cualquier circunstancia. No pospongas el cambio que puede comenzar ahora. Si en lo más profundo de tu corazón sientes el deseo de crecer en tu relación con Dios, te invito a suscribirte al canal para seguir aprendiendo sobre su palabra y cómo puede transformar tu vida. Activa la campanita para no perderte ningún contenido que te ayude en este camino de fe y renovación. Ahora, oremos juntos. Señor, te pedimos que cada persona que escuche este mensaje sienta el toque de tu Espíritu Santo, trayendo revelaciones y cambios profundos en su corazón, en el nombre de Jesús.